Bueno, ya estamos aquí un día más con esa sección que tanto gusta y que se ha hecho mundialmente conocida. Sí, mundialmente conocida. Vamos con una sección titulada Más que Noticias, pero que vosotros y vosotras, como siempre, podéis llamarle como os dé la gana, como os dé la real gana. Una sección donde repasamos todas las noticias del día de ayer y las de la mañana de hoy. Una sección que no te puedes perder si quieres empezar el día pues estando informado de lo que pasa en tu casa, en Can Barça. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí, a Más que Pelotas, nuevamente, a Más que Noticias. Un día repleto de noticias y que seguramente se irán desarrollando en el día de hoy, pero luego, quiero recordaros que después, a la 1, voy a estar en directo en la presentación de Adama Traoré. Sí, nos ha acreditado el club y ahí va a estar el tío para intentar sacar la foto que todos queremos ver, y es al señor Adama y a mí juntos, las dos potencias musculares más grandes que el mundo ha visto, juntos, para uso y disfrute de todos los culés. Y bromas aparte, vamos con esas noticias del día que vienen muy cargaditas. El Barça incluyó en ese contrato que le ha firmado a Pierre-Emerick Aubameyang, al gabonés, incluyó una cláusula donde el club podía rescindir unilateralmente el contrato del delantero por temas disciplinarios. O sea que si Aubameyang se pasa este poquito de la raya, el Barça podrá rescindirle sin ningún tipo de presión, ni de duda, ni de pagarle nada, ni nada. El Barça podría rescindir unilateralmente a Aubameyang siempre y cuando fueran por casos de problemas disciplinarios. Está muy bien que se hayan firmado esta cláusula porque, como sabéis, si algo ha tenido Aubameyang en los últimos años han sido problemas disciplinarios, viajes sin avisar, luego se le han encontrado de fiesta en Gabón, en Barcelona, en no sé dónde. O sea, es un tío que el tema de la noche lo lleva, lo lleva un poco loco. Entonces, está bien que el Barça lo haga, porque Aubameyang es un tremendo futbolista, pero tiene esas cosas que no gustan mucho. Así que, oye, problema disciplinario, para tu casa. Problemas disciplinarios tendremos al final, ha tenido y tendremos más todavía con Ousmane Dembélé, ¿no? Que parece ser que no está ni cerca de resolverse el tema este con Dembélé. Queda pendiente una reunión, no sé si se llevará a cabo hoy o cuándo se llevará a cabo, pero en esta reunión pendiente entre Xavi y Laporta para ver qué ocurre con este tema, pues se deberá decidir ya una resolución al caso. Ya os dije las posturas, Alemán lo tiene muy claro. Alemán no quiere volver a ver a Dembélé con la camiseta del Barça puesta, considera que se ha reído Dembélé del club, y por parte del entrenador de Xavi pues es más, digamos, más benévolo en este caso y no le importaría que Dembélé se reuniera al grupo y bueno, que fuera algo todo más natural, porque sabe que si tiene que tener al futbolista de aquí hasta final de temporada, pues prefiere tenerlo contento, entre comillas, y sin más. Desde el club dicen, no, bueno, es que el problema no es que se quiera ir, se puede ir quien le dé la gana de aquí, ¿no? Si el problema es cómo lo han hecho, que es que nos han estado mintiendo desde el primer día y esto en el club no se tolera. La decisión la tomará Laporta, repito, después de esta reunión con Xavi, donde Laporta va a intentar defender la postura del club, evidentemente. Consideran que repito, que se ha reído del club, que lo ha hecho, y que además también se ha reído del entrenador, ¿no? Veremos a ver qué le dice Xavi a Laporta, pero en principio Xavi le gustaría imponer su criterio de entrenador y contar con Dembélé, eso sí, siempre y cuando lo vea necesario. Quiero decir, Dembélé vas a contar, pero es normal que seas a partir de ahora el tercer o cuarto delantero. Esto es lo que quiere Xavi, que el francés sea tratado como uno más de la plantilla y que ni Mateu Alemany ni Laporta pues decidan los minutos o los no minutos que le da el entrenador de Tarrasa al futbolista. Dembélé, que ha aguantado el órdago del Barça sin ningún tipo de problemas, esa táctica que hicieron entre él y su agente Sissoko, pues les ha salido bien, las cosas como son, les ha salido bien a ellos, que lo que quiere decir es que le ha salido mal al Barça. Entonces, bueno, pues han aguantado el órdago, y de Dembélé habló Carvajal ayer en Radio Estadio, en la
en la cadena Onda Cero, el programa Radio Estadio, habló Carvajal de Dembélé, perdón, y lo tuvo muy claro Dani Carvajal, ¿eh? La decisión es de cada club. Es verdad que depende un poco de la relación que tenga el club con el jugador. Si están a malas, pues puede que el Barça le imponga un tipo de castigo a Dembélé no dejándolo jugar. Si el jugador decide no renovar porque las condiciones no le parecen las idóneas, no creo que haya ningún problema con ese jugador. Ese jugador puede seguir ayudando al equipo hasta que finalice su contrato. Creo que el problema va más bien por las formas. Bueno, pues da en el clavo Dani Carvajal, porque el Barça no se queja de que Dembélé se marche. El Barça se queja de cómo se ha hecho todo, ¿eh? De ir escondiendo cosas por la espalda, ahora quiero renovar, ahora no te cojo el teléfono. De esto se queja el Barça, señores, no de que Dembélé se quiera ir. De aquí se puede ir quien le dé la gana. Esto no es el PSG. Bueno, Laporta dejó en shock a muchísima gente ayer en el Forensic, no por el tema económico y cómo lo explicó, que yo creo que lo explicó a la perfección, sino por cómo contestó justamente a Marçal Llorente una pregunta por Erling Haaland. Y no por cómo le contestó de mal, sino que le contestó muy bien. No por lo que le contestó directamente, pero sí por lo que se pudo leer de trasfondo. Hace 2 días os decía yo en Más que Pelota Radio que yo era optimista con el fichaje de Haaland de cara a verano, cuando nunca lo había sido. Que había algo que había cambiado. Había algo que no sé, que me había hecho pensar en que esto podía ser literalmente posible. Bueno, pues parece ser que Laporta también empieza a verlo, y no solo Laporta, sino también su entorno. Lo dijo Laporta, si toca pagar una comisión impactante, la pagaremos, pero se lo explicaremos a los socios. Dio la sensación a todo el mundo que Laporta hablaba como que, oye, cuando yo fiche a Haaland lo explicaré todo. O sea, ya como que lo daba por hecho, ¿no? Como que sí, vamos a ir a por Haaland. Y esto es una buena noticia porque quiere decir que el Barça al final, pues económicamente, se está recuperando, y esto es importante. No solamente pase lo que pase apartando a Haaland, si no lo llevamos, se lo lleva otro, lo que sea. Pero es importante saber que el Barça va a ir renaciendo, ¿no? Visto los números del Forensic, ya ves como de momento el tema de los salarios, pues prácticamente está arreglado, así que poco a poco, mica en mica, sompla la pica, se dice en catalán. 5 casos graves de delitos que podrían ser punibles hay detrás del Forensic, del mítico ya Forensic, y os los enumeramos ahora mismo, ¿no? Importes abusivos en el fichaje de Griezmann, comisiones desorbitadas en el fichaje de Malcom, distorsión contable en intercambios de jugadores, véase el Cilesen Neto y el Artur Pjanic, el Spy Barça, el caso del club deportivo Laietà, no ha sonado mucho, pero casualmente Bartomeu, cuyo capo de la mafia, le pagó a un club que juega al lado del mini estadi, bueno, pues para que, por las molestias, por las obras, era para que no denunciasen por el tema de las obras. Y punto número 5, pagos a un scouter que no trabajaba en el club. El perfil profesional de André Cudí, que dejó de trabajar en la entidad blaugrana, pues había bajado, y el Barça seguía pagándole pues 700.000 euros por temporada cuando no tenía contrato con el club. Algo que es raro, pero bueno, que ya está el caso en manos de la justicia, pero que no deja de llamar la atención, ¿no? Son 5 casos que son punibles e investigables, que ya están en manos de la fiscalía, y mientras tanto, pues Bartomeu sigue diciendo que no hay nada nuevo y que no tiene miedo y que pum, mensaje. Bartomeu. Hablando de Dembélé, un apunte que se me ha olvidado antes, y es que el Barça cree que tiene ya un preacuerdo con algún club, Se habla de PSG, United o Juve. Cuidado ahí, que el United estuvo hasta último momento intentando una cesión que no pudo hacer porque evidentemente tiene problemas de salario y tenía que sacarse varios futbolistas que no le daba tiempo a sacarse antes de cerrar la operación Dembélé. Os dijimos aquí hace muchos meses, United y Dembélé tienen un pacto, veremos si lo llevan a cabo. Bueno, pues sigue por ahí el run del United, tucutún, Juventus y PSG también, pero ahí está el United. Lo digo por el tema de, bueno, que Dembélé, que si tiene un pacto. Veremos si tiene un pacto o no. En verano todo el mundo se quitará la carta. Ayer hacía oficial el Arsenal que se desvinculaba el contrato de Aubameyang del club, y pues eso permitía al Barça cerrar prácticamente a falta de oficialidad su fichaje. Aubameyang ya ha entrenado con el grupo, todo normalidad, pero faltaba este pequeño escollo,
y el Arsenal ayer lo hizo oficial, así que meros trámites para que sea oficial y se ha inscrito ya de una vez por todas en la Liga el delantero gabonés. Es curioso, y hablando de Aubameyang, que han salido ahora unas declaraciones de 2020 o por ahí, donde Xavi hablaba del delantero gabonés y decía que no era un perfil Barça, porque el Barça necesitaba delanteros que se supieran adaptar y mover bien en espacios cortos. Ha salido ahora esta entrevista, la sacó Carrusel Deportivo, y en el 2020, pues claramente Xavi decía esto del delantero gabonés, porque ya sonaba para el Barça. Y fíjate tú que no lo veía muy claro el de Tarrasa, ahora al final pues lo tiene en sus filas. Aquello de que las opiniones cambian, evidentemente, pero bueno, que ya se están usando desde Madrid para ensuciar un poco el caso. Y bueno, dos noticias rápidas para acabar, y es que el Barça se está planteando dejar fuera de esa inscripción de UEFA o a Dani Alves o a Adama Traoré. Entre estos dos futbolistas, Aubameyang y Ferran Torres, pues son intocables, evidentemente falta gol, y Ferran es el fichaje de Xavi, y entre Adama y Dani Alves va a estar la papeleta. Fíjate tú que yo ayer veía muy claro que Alves era el que se iba a quedar fuera, pero la potencia y la fuerza que tiene Alves dentro de ese grupo creo que va a decantar la balanza, y que Adama, al tener un perfil pues más normal, más de canterano, podría aceptar más quedarse fuera de la Europa League. Para mí es un error, para mí es un error. Creo que Alves, con 38 años, debería dosificarse un poquito. Ya lo hemos visto que en grandes partidos a veces le cuesta, entonces viene de jugar con Brasil, tal Pascual. Yo creo que si fuera Alves preferiría solo centrarme en la Liga, en Copa del Rey y historias de estas. Pero bueno, entre eso va a estar, Adama o Dani Alves. No deberíamos tardar en saber quién de los dos se queda fuera. Me sabría mal por Adama, porque creo, repito, que puede ser muy importante contra según qué equipos de la Europa League. Que no hay equipos fáciles, tener cuidado con esto. Y la última noticia para mí, bueno, más que noticia, pues para mí es prácticamente opinión o... Bueno, para mí el verdadero tridente de fichajes magnífico del Barça ha sido Jordi Cruyff, Mateu Alemany y Xavi Hernández, que entre los tres, sin lugar a dudas, pues han demostrado y tener la idea muy clara, se han integrado a la perfección, han sabido trabajar los tres juntos maravillosamente, como hacía muchos años que los entrenadores no trabajaban con una dirección deportiva mano a mano. Y bueno, se ha visto claro en el momento en que no han habido problemas para reforzar. Xavi ha puesto muy pocos problemas por la economía del club, cuando Koeman, por ejemplo, en eso sí que se quejó muchísimo. Mateu Alemany se ha sabido adaptar muy bien a la situación, y Jordi Cruyff ha hecho también muy bien, que poco se habla del trabajo de Jordi Cruyff, de intermediario en ciertos fichajes que se han encallado. Así que, para mí, este es el verdadero gran fichaje de Laporta, que, a falta de la figura de Cruyff, ha sabido aunar en tres cabezas de fútbol pensantes, pues esa mano derecha, ¿no? que le marca el camino y que le ayuda para que todo vuelva a la normalidad. Así que, bueno, no sé si es noticia, es información, es opinión, pero quería decirlo. Estos son para mí los grandes fichajes. Y ya está, se acabó. Se acabó el vídeo de noticias. Más que noticias, punto y final. Espero que te haya gustado como siempre y que abajo pues me comentes qué opinas tú de todo esto. Recordarte, a partir de la 1 en directo aquí en YouTube, la presentación de Adama desde el estadio. O sea, voy a estar allí, en directo, enseñándote todo lo que pase. David Galve en cabina, pinchando, debatiendo con vosotros, y yo en el estadio, allí, presente, buscando esa foto. Sí, buscando esa foto. Suscríbete si no te lo quieres perder. Y ya está, no te puedo decir nada más. Visca el Barça y Adama, voy a por ti.